Bien, entonces continuando con lo que veníamos estudiando hasta la clase pasada, estuvimos conociendo un poco acerca de la estructura de la neurona, las partes de una neurona. Hablamos del cuerpo soma neuronal, de las prolongaciones de las neuronas. Hablamos de unas estructuras que están presentes a nivel del axón de la neurona, que son los nódulos de Ranvier y las vainas de mielina. Recordamos que el sistema nervioso estaba formado por células que podían ser neuronales y no neuronales, ¿sí? Las neuronales son las que más nos van a interesar desde el punto de vista funcional para el sistema nervioso, pero las no neuronales también cumplen funciones importantes, ¿sí? Entre ellos habíamos nombrado la formación de las vainas de mielina, ¿sí? Esas vainas de mielina consistían básicamente en una célula que se enrollaba alrededor del axón, formando una cubierta aislante para el axón, y que favorecía a una mayor velocidad de transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Habíamos dicho que dependiendo de si se trataba del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, la célula que iba a ser productora de esa vaina de mielina iba a ser diferente. En el caso de que estemos dentro del sistema nervioso central, la célula que formaba la vaina de mielina se llamaba oligodendrocito. La que formaba la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico se llamaba célula de Schwann, ¿sí? Y que esto iba a ser importante desde el punto de vista de la velocidad de conducción de la corriente eléctrica a través de estas neuronas, de tal manera que iban a haber neuronas amielínicas y otras que iban a ser neuronas mielínicas, y que dependiendo de eso, la velocidad de transmisión del impulso nervioso podía ser variable, ¿sí? No todas las neuronas transmiten el impulso nervioso a una misma velocidad. Las mielínicas van a transportar de una forma más rápida ese impulso nervioso, dado que por las vainas se produce un estímulo eléctrico saltatorio que hacía que la velocidad sea mayor cuando están presentes las vainas de mielina, ¿sí? Bien, y les había comentado, habíamos visto básicamente de que cuando algunas células se conectan, algunos tejidos que se llaman, habíamos hablado de algunos tejidos que se llamaban tejidos excitables, dentro de los cuales se encontraban fundamentalmente la neurona y el músculo, principalmente dentro de esos tejidos excitables. Cuando las neuronas se tenían que transmitir un mensaje, ¿sí? En el sitio donde se conectaban una célula con la otra, se la llamaba sinapsis. Esas sinapsis eran lugares especializados de uniones entre células, en la cual iba a haber una célula que iba a ser la transmisora del mensaje y otra iba a ser la receptora del mensaje. Siempre en una sinapsis, siempre en una comunicación, si lo analizamos desde esta perspectiva un poco más general, asociado a algo de la vida, imagínense dos personas hablando, en la cual hay una que dice algo y la otra que escucha. La que dice algo sería la que transmite el mensaje a la otra, ¿sí? Una es la emisora del mensaje y la otra es la receptora del mensaje, y en este punto medio se produce la sinapsis, ¿sí? La emisora del mensaje es la que se llama célula presináptica, porque está antes del sector de unión, y la que recibe el mensaje se llamaba célula ¿qué? Célula postsináptica. Postsináptica, ¿sí? Que es la que va a percibir esa información. Para poder comunicarse estas neuronas se producían liberaciones de neurotransmisores, ¿sí? Se producían liberaciones de neurotransmisores. ¿Quién iba a ser la que iba a liberar el neurotransmisor en una sinapsis? La vesícula.
Está bien, estaban dentro de las vesículas, dentro de la célula, pero ¿qué célula es la que produce la liberación del La emisora. La Presináptica. La presináptica, la emisora del mensaje, y la que recibe los neurotransmisores sobre la cual van a actuar los neurotransmisores es la célula postsináptica. ¿Sí? Bien. Tenemos que analizar un poco más cómo se produce esta conexión. Tenemos que hablar un poco de los cambios que van a ocurrir en una neurona. No es simplemente transmitir un mensaje y listo. No. Para que realmente todo esto ocurra, van a tener que conocer el proceso en que se transmite esa transmisión del mensaje, ¿sí? Y algunas características básicas de algo que se conoce como procesos de transporte a través de la membrana. Esta transmisión de mensajes va a producir una serie de cambios sobre la neurona que vamos a tener que saber interpretar y saber estudiar bien con detalle, porque si no entendemos ese proceso, no vamos a entender básicamente cómo la neurona es capaz de transmitir ese mensaje hacia otra célula. Habíamos dicho que se podían establecer distintos tipos de sinapsis. Una sinapsis entre dos neuronas, es lo que se conoce como sinapsis neurona-neurona. Puede haber una sinapsis en la cual una neurona se conecta con el tejido muscular, va a ser la sinapsis, neurona-músculo, que eso lo van a estudiar para lo que tenga que ver con las contracciones musculares, ¿sí? Las contracciones musculares eran las que determinaban los movimientos de nuestro cuerpo. Cada movimiento que yo estoy haciendo acá implica contracciones musculares, y para que esas contracciones musculares ocurran, tienen que establecerse esas sinapsis neurona-músculo para que el músculo sea capaz de contraerse. ¿Sí? Tengo a alguien que me aplaude ahí. Eso. Bien. Y además existe un tercer tipo de sinapsis, que es la sinapsis neurona-glándula, que se va a producir para que la glándula sea capaz de liberar algún tipo de sustancia en nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien. Necesito que recordemos algunas cositas que nombramos en la clase pasada. En la clase pasada yo les comentaba de que, como ya habíamos dicho, para que ocurran estos cambios tienen que producirse algunas cositas sobre la membrana plasmática de esta neurona. Las membranas plasmáticas, ya habíamos hablado de algunas características acerca de ellas, ¿sí? Era la estructura que rodeaba a la célula, era una estructura de permeabilidad selectiva, ya que ella iba a determinar qué sustancias pasan a través de ella y cuáles no. ¿Sí? La membrana plasmática básicamente es la que define quién entra a la célula o quién puede salir de la célula. Es una estructura que rodea a la célula, pero que no la aísla completamente. Porque si la aislara, a través de ella no podrían ocurrir pasajes de materiales en una y en otra dirección. ¿Sí? Y esa membrana plasmática, como ya habíamos dicho, iba a estar formada por un conjunto de elementos lipídicos, proteicos y glucídicos o de hidratos de carbono. ¿Sí? Ya hablamos de este cuadro general de la estructura de la membrana y ya también hablamos un poquitito acerca de las características básicas de una membrana plasmática. Está separando al citoplasma de lo que se conoce como matriz extracelular. Es una estructura dinámica y fluida, ¿sí? Es decir, que sus elementos están en continuo movimiento. Y habíamos dicho que, en cuanto a la estructura de la membrana, los componentes que forman la membrana, propuesto por un modelo de mosaico fluido, por Singer y Nicholson, lo que proponían eran que justamente todos los elementos que estaban formando parte de la membrana estaban en continuo movimiento, que eran como cada uno como un mosaico, como una baldosa en un piso,
pero que esas baldosas, esos elementos no estaban totalmente rígidos, sino que continuamente se estaban moviendo desde un lugar al otro. ¿Sí? ¿Por qué volvemos a este tema de membrana? Y porque básicamente a través de la membrana van a tener que ocurrir cambios para que la neurona sea capaz de transmitir un mensaje. ¿Sí? Y les comentaba, también dijimos que la estructura básica de la membrana plasmática era una bicapa de lípidos formada únicamente por fosfolípidos. ¿Sí? Bien. Y habíamos empezado a hablar de este dibujo, donde yo les mostraba que si esta fuera la membrana plasmática de cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Acá se puede apreciar cómo la membrana plasmática está separando dos espacios acuosos, el citoplasma y la matriz extracelular, ¿sí? Esa membrana plasmática está separando el citoplasma de la matriz extracelular, y habíamos dicho de que a un lado y al otro de la membrana íbamos a tener un montón de sustancias distribuidas por ambos espacios, pero que la distribución de esos materiales era diferente de un lado y del otro, ¿sí? Esa distribución diferente de un lado y del otro de la membrana es fundamental para que puedan ocurrir transportes a través de nuestra membrana, ¿sí? No es al azar esta distribución, sino que es algo necesario de que las sustancias se distribuyan de manera desigual a ambos lados para que los transportes puedan ocurrir. ¿Sí? Vamos a suponer algo. Imagínense que esto que ven acá, oscuro, es la membrana plasmática. Está en el ventanal, ¿sí? La línea del ventanal. Este lado es el citoplasma, este lado es la matriz extracelular. Vamos a suponer que esta es una determinada sustancia. Si esta sustancia se encuentra en iguales cantidades, chicos, acá que acá, las cantidades están en equilibrio, ¿sí? Si acá tengo 10 de este material y acá tengo 10 de este mismo material, no va a haber ninguna fuerza que lo impulse a moverse para allá o a moverse para acá, porque ya estamos en equilibrio. Eso no quiere decir que la sustancia no se mueva. Si acá tengo 10 de esta sustancia y acá tengo 10 de esta sustancia está en equilibrio en ambos lados. El cuerpo trata de buscar el equilibrio, ¿sí? El cuerpo trata de buscar el equilibrio. Pero para que ocurran los transportes, es importante que las cantidades de este lado y de este otro sean diferentes. Escúchenme bien en esto, ¿eh? Escuchen bien en esto. Si acá hubiera 10 de esta sustancia y acá hubieran 10 de esta sustancia, estamos en equilibrio. Eso no quiere decir que no ocurran transportes. Seguramente esta sustancia se moverá para aquel lado, pero también se moverá para este otro lado. Si la sustancia está en equilibrio, no quiere decir que se deje de transportar. Se va a seguir produciendo el transporte. Pero ojo, si acá tengo 10 y acá tengo 10, una sustancia seguramente saldrá, pero también entrará en la misma cantidad. O sea que si yo de 10 de acá y de 10 de acá saco uno y meto uno, ¿está ocurriendo transporte? Transporte está ocurriendo, porque le estoy diciendo que una pasa para acá y otra pasa para acá. O sea que transporte hay. Pero ¿las cantidades se alteran? No. Las cantidades no se alteran. No.
Si una sustancia se encontrara en equilibrio y se trasladara desde un lugar al otro, en las mismas cantidades, siempre se va a mantener ese equilibrio. Entonces, cuando sale la misma cantidad que entra, es como que uno neutraliza al otro. Entonces, en ese caso, a pesar de que el transporte está ocurriendo, en una y en otra dirección, se dice que no hay transporte neto de esa sustancia. ¿Sí? No hay un transporte neto de esa sustancia porque la cantidad que sale se iguala ¿con qué? Con la que entra. Con la que entra. Entonces, transportes siguen ocurriendo, pero una vez que se alcanza el equilibrio, ¿sí? El transporte no ocurre de manera neta. O sea, no se gana ni se pierde de un lado o del otro. Claro, para que ocurra un transporte es fundamental, la base del tema transporte es el desequilibrio. ¿Qué quiere buscar la célula? Equilibrar las concentraciones. Pero para que ocurra transporte neto de sustancias, es importante que las cantidades de un lado y del otro sean diferentes. ¿Sí? Ya vamos a hablar de todo eso. Lo normal, chicos, una cosa es lo que quiere el cuerpo y otra es lo que ocurre normalmente. ¿Sí? Es como la vida misma. Usted capaz que en este momento quiere estar en Disney, pero están en su casa. Una cosa es lo que quieren ustedes y otra cosa es lo que realmente ocurre. El cuerpo quiere el equilibrio, pero ¿qué es lo que ocurre naturalmente? En que las cantidades de una sustancia se encuentran desproporcionadas de un lado y del otro de la membrana. Para que nosotros estudiemos el tema transporte a través de la membrana, es fundamental que existan desequilibrios en las cantidades de una sustancia de un lado y del otro de la membrana. ¿Sí? La clase pasada, de hecho, les comentaba que existen distintas sustancias de un lado y del otro de la membrana, pero en distintas cantidades. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho que las sustancias por lo general predominan de un lado más que del otro. ¿Sí? Y les había mostrado este dibujo donde les muestra que el sodio, calcio, magnesio, bicarbonato, glucosa, oxígeno, cloruro, son sustancias que por lo general predominan del lado de la matriz extracelular. No quiere decir que del lado citoplasmático no haya. Hay también estas sustancias, pero hay más o menos de esas sustancias en el lado citoplasmático. Menos. Hay menos. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las sustancias que predominaban del lado de adentro? Las que predominan del lado adentro son potasio y ese está ahí. Y dióxido de carbono. ¿Sí? Dióxido pues son dos oxígenos. De carbono, porque tiene carbono también. ¿Sí? Dióxido de carbono. Estos son los que predominan del lado de adentro. De igual manera, no quiere decir que no haya afuera, pero hay en menor cantidad. Lo que ustedes estudian en el tema transporte se basa en estos desequilibrios en las concentraciones. A ver, si una sustancia X, respecto a lo que me preguntaban recién en el chat, si una sustancia X tengo la misma cantidad de ambos lados de la membrana, ¿esa sustancia está en qué? Equilibrio. Está en equilibrio. En equilibrio. No quiere decir que no haya transporte si hay equilibrio, porque van a seguir saliendo esas sustancias X hacia afuera, pero también van a seguir entrando hacia el interior. ¿Qué va a pasar cuando estén en equilibrio? La cantidad que salga se va a igualar con la que entra. Con la que entra. Porque no hay una fuerza que impulse
el traslado en una dirección. El cuerpo busca que que de los dos espacios hayan las mismas cantidades de esa sustancia. Entonces, no quiere decir que no haya transporte. Transporte hay. Pero como la cantidad que sale es igual a la que entra, se dice que no hay un transporte neto de esa sustancia. Si yo cobro 100.000 y gasto 80.000, me quedan 20.000 de excedente, de resto, para yo poder tener ese extra como un ahorro, vamos a suponer. ¿Sí? Ahí hay un gasto neto, porque lo que yo gano, perdón, un gasto neto no, una ganancia neta, porque lo que yo gano es mayor a lo que yo gasto. Pero si yo gasto 10.000 y cobro 10.000, no hay excedentes. Entonces, si lo que gasto es igual a lo que cobro, no hay una ganancia neta. Lo mismo ocurre con el transporte acá. Si saco una sustancia y meto una, ¿hay transporte neto No, de esa misma sustancia? no. No hay transporte neto. No escucho a nadie, ¿eh? No hay transporte No hay. claro. Pero si la cantidad que sale es mayor a la que entra, ¿hay transporte neto? Sí, hay. Sí. Entonces, la base del tema transporte, para que ocurran transportes netos, para que ocurran transportes netos de sustancia, es importante que estén equilibradas las cantidades, ¿o no? No. No, no tienen que estar equilibradas. A ver, repito la pregunta, pues cada uno me contestó en base a lo que entendió. Para que haya transporte neto de sustancias, que predomine o la salida o que predomine la entrada, es importante que hayan diferentes concentraciones de esa sustancia de un lado y del otro. Sí. 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 Sí, Sí. ahí está. Ahí me contestaron bien. O sea que cuando estudiamos el tema transporte, ¿vamos a estudiar situaciones de equilibrio o de desequilibrio de concentraciones? De desequilibrio. Desequilibrio. Es fundamental para estudiar el tema transporte que haya desequilibrio en las cantidades de sustancias de un lado y del otro de la membrana. Porque si están en equilibrio, no hay transporte neto. Entra la misma cantidad que sale. Y eso a la célula no le representa ni una ganancia ni una pérdida. No tendría sentido que salga la misma cantidad que entre una sustancia. Tiene que o predominar la entrada o predominar la salida para decir que estamos hablando del tema transporte. ¿Sí? ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Perfecto. Presten atención a esto, ¿no? Acá les mostraba las concentraciones de sustancias a ambos lados de la membrana. Esto es fundamental que entendamos y que memoricemos bien. ¿Sí? Ya para la siguiente clase esto tiene que estar memorizado. ¿Cuáles son las sustancias que predominan del lado de afuera y cuáles son las que predominan del lado de adentro? ¿Por qué es importante? Uy, no me gusta estudiar de memoria. Y sí, a nadie, pero es fundamental que se lo aprendan porque si yo no sé qué sustancia predomina en cada espacio, no voy a poder saber absolutamente nada del tema transporte a través de la membrana. O sea que esa es la base para poder estudiar el tema transporte a través de la membrana. ¿Sí? ¿Y por qué, Cristian? ¿Por qué entraste en la parte de transporte a través de la membrana si vos me estabas hablando hace 10 minutos atrás del tema de la sinapsis? Porque les dije que un estímulo llegaba a la célula, que en esa célula primero se producían cambios locales en la membrana, que esos cambios locales después se iban propagando a lo largo de toda la neurona. Saltaban en el sector de las vainas de mielina, en la zona del axón, si los tuvieran presentes, y ese cambio eléctrico que se produce en la neurona,
cuando viaja hacia la parte final del axón, es el que termina desencadenando que esas vesículas que se acumulan dentro de la célula con neurotransmisores sean liberadas para estimular a la siguiente neurona. O sea que todo lo que voy a explicar va a estar relacionado con cómo la neurona recibe el estímulo, qué le pasa a esa neurona cuando recibe el estímulo, cómo propaga ese impulso nervioso y cómo va a terminar transmitiendo un mensaje a la siguiente neurona. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Sí. Sí. Bien, y esos cambios implican transportes a través de la membrana. Por eso es que tenemos que conocer una idea general acerca de estos transportes a través de la membrana. Bien. Bien, bien, bien. A ver. A la hora de trasladar una sustancia, ¿sí? A la hora de trasladar una sustancia, no es que cualquier sustancia se va a trasladar con la misma facilidad que cualquier otra sustancia, no. Cada sustancia tiene una forma variable de trasladarse, ¿sí? Porque van a haber determinadas condiciones que van a tener las sustancias a transportar, ¿sí? Van a haber determinadas características que van a hacer que una sustancia o se pueda trasladar más fácilmente y de manera más rápida, o pueden haber otras condiciones que pueden enlentecer el transporte a través de la membrana. La membrana, vamos a suponer que esta es nuestra membrana, ya saben, es una barrera de permeabilidad selectiva. Ella es la que define quién pasa y quién no pasa a través de ella. Pero hay que entender que la membrana no es el único factor que influye. La misma sustancia que yo quiera trasladar a través de la membrana va a presentar ciertas características que van a o favorecer o desfavorecer el transporte de ella a través de esa membrana. ¿Sí? Entonces enseguida vamos a estudiar estas características que tienen que ver con favorecer o no favorecer el transporte de esas sustancias. Pero antes de hablar de esas características generales, quiero que entendamos una clasificación general de los transportes. Creo que ya les había mostrado un poquito acerca de este cuadro, ¿sí? Como para que lo vayan teniendo para esta clase, creo que le había dicho que lo copien, ¿sí? Como pueden ver acá, los transportes se van a poder dividir en transportes de alta y de baja masa, ¿sí? Transportes de alta y de baja masa. Los transportes de alta masa comprenden tres tipos de transportes que no los vamos a estudiar ahora, se los estudia más con la parte de sistema de endomembranas. Pero quiero que conozcan, tengan un concepto general acerca de qué implicarían estos tipos de transporte. Porque esta es la parte más importante. ¿Alguna vez ya hablamos de qué significaba el prefijo endo? Sí. ¿Adentro no era? Significaba hacia adentro, exactamente. Como ustedes pueden ver acá, los procesos de alta masa se pueden conocer como endocitosis, exocitosis y transcitosis. ¿Sí? Endocitosis, exocitosis y transcitosis. Y si ven al costadito, hay unos dibujitos con los colores subrayados de las palabras, ¿sí? En las sustancias que van a transportarse a la célula o desde la célula. Este que está en verde les está mostrando como una sustancia que está en la matriz extracelular se incorpora hacia el interior de la célula. Entonces, cuando transportamos un material de alta masa desde la matriz hacia el interior de la célula, o sea que la sustancia va para adentro de la célula,
a ese proceso se conoce como proceso de endocitosis. ¿Sí? Cuando un material de alta masa ingresa a la célula, se dice que hay una endocitosis. ¿Me siguen? Sí. Bien. De forma contraria, vamos a suponer que yo soy la célula y tengo un material dentro mío y lo suelto hacia la matriz extracelular, lo libero. En ese caso, estoy largando hacia afuera el material. Entonces, en vez de llamarlo endocitosis, que es para adentro, ahora el transporte ocurre desde el citoplasma de la célula hacia la matriz extracelular. Cambió la dirección del transporte. ¿Se ubican o no? Sí. Sí, profe. Entonces, en ese caso, se va a llamar exocitosis. Cuando la célula suelta material que está dentro de ella hacia la matriz, se le llama exocitosis. Y quiero que me digan lo que ustedes interpretan en el tercer dibujo. Ahí se puede ver claramente la endocitosis porque está ingresando material, lo ven por la dirección de la flechita. Acá se está viendo que sale material también por la dirección de la flechita. Y acá, ¿qué están viendo? Quiero que me digan lo que ustedes interpretan de este dibujo. Como que atraviesa o transita por ahí nomás. Que ingresa Claro. y que sale de la célula. Eso, lo que dicen está perfecto. Acá se puede ver que la célula es solamente un vehículo para la sustancia que quiero transportar. ¿Por qué digo que es un vehículo? Porque se puede ver que en un sector entra la sustancia, se traslada por dentro de la célula y en otro sector de la célula sale de la célula. O sea que la célula solamente es un vehículo para trasladar esa sustancia. ¿Sí? Y se puede ver claramente como en un sector de la célula ingresa desde afuera, o sea que hace una ¿qué? Endocitosis. Una endocitosis. Endocitosis, pero luego de una endocitosis el material sigue viajando y se libera por otro lugar. O sea que ahí va a ser ¿qué cosa? Exocitosis. Una exocitosis. O sea que cuando el material hace endocitosis por un lugar, pero no se queda dentro de la célula, sino que sale por otro sector, por exocitosis, a esa combinación de endo por un lado y exo por el otro, se lo conoce como transitosis. Es muy importante que tengan esa diferencia. En la endo, el material queda dentro de la célula. En la exo, el material queda fuera de la célula. En la transitosis, en un momento entra, pero en otro momento está saliendo. O sea que la célula solamente es un vehículo para el traslado de la sustancia. Pero su destino no es quedarse ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Eso por ahora de los procesos de alta masa. Me interesa que conozcan de forma básica en qué consiste, que ustedes vayan sumando vocabulario a su conocimiento, porque vamos a tener que utilizarlo en muchos temas. A todas estas palabras mínimas que parecen una pavada, ¿sí? Estos significados de en qué consiste el proceso, lo van a tener que utilizar en bastantes lados. Entonces, ya en otro momento estaría bueno que ustedes ya sepan en qué consiste una endo y en qué consiste una exo. Que por lo menos sepan que es un material de alta masa y que cuando es endo, entra a la célula. Que cuando es un material de alta masa, pero en vez de entrar, sale de la célula hacia la matriz, es exocitosis. Y que cuando hay una combinación de ambos y en el cual la célula solamente es un vehículo para el traslado, se llama transitosis. ¿Sí? Y vamos a los transportes de baja masa. En realidad el tema transporte en sí, cuando la facultad se los dé, va a hablar de esto, principalmente. ¿Sí? Va a centrarse en los transportes de baja masa dentro de este tema.
Bien. Y siguiendo con este cuadro, solamente me interesa que conozcan algunas cositas de este cuadro por el momento. Obviamente que ustedes ya tienen que estudiar todo y memorizar cómo está subdividido cada uno, ¿sí? Para que llegado el momento, cuando hablemos del tema transporte, ustedes ya me conozcan bien este cuadro. No puede pasar nunca que yo llegado a un tema, ustedes no me sepan el cuadro general que les mostré, ¿sí? Como pasó con el cuadro de membrana, como pasó ahora con el cuadro de transporte, como pasó con el cuadro de especializaciones de membrana, ¿sí? Todo eso ya se supone que ya tiene que estar en su cabeza para cuando empecemos a desarrollar tema por separado, ¿sí? Bien, y acá empezamos viendo que los transportes de baja masa se clasifican en pasivos y activos, ¿sí? Pero antes de empezar a hablar acerca de eso, ¿sí? Antes de empezar a hablar acerca de la clasificación de los transportes de baja masa, pasivo y activo, ahora sí quiero que conozcamos algunas características que pueden hacer que un transporte de una sustancia se favorezca, ocurriendo de una forma más rápida, o qué características pueden hacer que un proceso sea enlentecido para el transporte, ¿sí? Y esas características van a tener que ver con tres cosas. ¿Qué cosas me interesan entonces analizar a la hora de realizar el traslado de una sustancia a través de una membrana? Tres factores tengo que analizar. Primer cosa, el tamaño de la sustancia que quiero trasladar. Si yo, Nahuel, te digo a vos, tengo que trasladar esta botella de agua, me estoy por mudar, ¿sí? Y te digo, tengo esta botella de agua para trasladar. Y también tengo el sillón donde estoy sentado. Si vos tenés que elegir para que sea más fácil, ¿cuál elegirías? La botella. La botella de agua. Entonces, de la misma manera, como él lo analizó la botella de agua, él sabe lo que pesa una botella de agua, sabe que es algo chiquito, y seguramente se imaginó un sillón que va a ser mucho más pesado que la botella, más difícil de trasladar, todo un montón de cosas que la botella ningún problema le traería. Entonces, de la misma manera que él lo analizó, hay que pensar con lógica y pensar qué es más coherente, qué es más fácil de trasladar, algo que sea chiquitito o algo que sea más grande. Algo más chico. Algo más chico, ¿sí? Solamente considerando el tamaño, ¿sí? Uno piensa en algo chiquito y piensa que va a pesar mucho menos o que va a ser más fácil de trasladar que algo que sea gigantesco, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las características del transporte. Si yo tengo una sustancia, una chiquitita y una más grande, la que sea de menor tamaño va a ser más fácil de trasladar a través de una membrana, ¿sí? Entonces, primer característica favorecedora del transporte, un tamaño pequeño. Puede pasar de que no todas sean pequeñas, van a haber una sustancia que sean más chiquitas y otra que sean más grandotas. No quiere decir que la grandota no se pueda trasladar, pero va a tener un factor en contra, que va a enlentecer la velocidad con la que se traslade, pero no quiere decir que no se pueda trasladar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Primer característica, entonces, el tamaño. ¿Sí? El tamaño. Cuanto más chica sea, más fácil va a trasladarse a través de la membrana. Está bien, perfecto, si ya lo hablamos, pero es un repaso y quiero que lo tengan bien en claro, porque a la hora de tomarle el examen, los voy a reventar con transporte, como la facultad piensa hacer, y si me llegan a contestar mal, los prendo fuego, básicamente. Así que puede ser de que repita así algunas cosas, pero
es para garantizar que este tema quede bien metido en su cabeza, porque de hecho, de lo que es biología, es el tema que más van a estudiar el resto de su carrera. Así se los digo, ¿no? Si no saben transporte, no pueden ser kinesiólogos. Básicamente. Nada de lo que ustedes van a trabajar van a aprender bien si ustedes no conocen transporte. Porque si no conocen transporte, no van a entender sinapsis. Si no entienden sinapsis, no pueden saber cómo se contrae un músculo. Y si no saben cómo se contrae un músculo, los movimientos corporales que maneja un kinesiólogo no los van a poder manejar. Así que, repasando un poquito entonces, tamaño importante para el traslado de la sustancia, ¿sí? Un tamaño chico siempre es favorecedor del traslado a través de una membrana. Segunda característica a tener en cuenta para realizar un transporte es la solubilidad, ¿sí? Y acá hay varias cositas que analizar, ¿sí? Solubilidad. Vamos a pensar en algo. Nosotros sabemos que nuestras células están rodeadas por una membrana. Que la estructura básica de esa membrana es lo que se conoce como bicapa lipídica, que es una estructura formada únicamente por fosfolípidos. Acá ya hay otros elementos como hidratos de carbono o proteínas, lo cual hace que esto ya que estamos viendo acá sea membrana plasmática. Había diferencia entre bicapa lipídica y membrana plasmática. Según la facultad, para lo que es su ingreso, existía diferencia entre bicapa lipídica y membrana plasmática. La estructura básica de la membrana es la bicapa lipídica. ¿Y qué diferencia había? La bicapa lipídica estaba formada únicamente por fosfolípidos, ¿sí? Mientras que si la bicapa tiene además colesterol, proteínas, hidratos de carbono, por ejemplo, ya le agregamos otros elementos aparte de tener solamente fosfolípidos, ya no se trata de una bicapa lipídica, sino que ya se trata de una membrana plasmática. ¿Sí? O sea que la membrana plasmática es más abarcativa. Si yo, para llamar membrana plasmática, tengo que tener bicapa lipídica más otros elementos que se le anexen. ¿Se entiende bien? Bien. Y considerando esto, ¿sí? La bicapa lipídica es la estructura base de la membrana, ¿sí? Y está formada únicamente por fosfolípidos. ¿Qué partes ven acá que van a ser las partes de un fosfolípido? ¿Qué ven en el dibujo? ¿Qué les dice que tiene un fosfolípido? Cabeza y cola. Cabeza y cola, como habíamos dicho, ¿no? Ya lo había comentado esto, ¿sí? Tenían cabeza y tenían cola. ¿Qué se le viene a la cabeza? Vaca Lola. Ya automáticamente en la cabeza está la vaca Lola, la vaca. Entonces, similar, le decía al otro grupo también hoy, similar a la vaca Lola, el fosfolípido tiene cabeza y tiene cola. Bien, pero el comportamiento que presenta esa cabeza y que presenta esa cola es diferente, chicos. Yo siempre que les comento estas partes del fosfolípido, le digo que los fosfolípidos son los cabeza limpia y culo sucio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cabeza tiene excelente afinidad con el agua. ¿Sí? La cabeza del fosfolípido tiene excelente afinidad con el agua. Mientras que las colas no se llevan bien con el agua. Entonces, cabeza limpia
cola sucia, ¿sí? Es para indicar cuál tiene afinidad por el agua y cuál no la tiene, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Cuál es el prefijo que se suele utilizar para hacer referencia a agua? Hidro. 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 Perfecto. Hidro. Y a partir de ahí pueden pasar dos cosas con el agua, dijimos. O tener afinidad o no tenerla. Entonces, aquellas sustancias que tengan afinidad por el agua van a ser hidrofílicas. Filia indica afinidad. O sea que si ustedes ven que una sustancia es hidrofílica, es porque se lleva bien o mal con el agua. Mal. Se lleva bien. Se lleva bien. Bien. Se lleva bien, tiene afinidad por el agua. Cuando una sustancia es hidrofílica, también se le dice que es polar. ¿Sí? Hidrofílica o polar. ¿Qué parte del fosfolípido es hidrofílica o polar? La cabeza. cabeza. La cabeza. Así como filia indica afinidad, temerle o escaparle a algo es una fobia. Entonces, si una sustancia tiene hidrofobia, es porque trata de huir del agua. ¿Sí? Hidrofobia es que le escapa al agua. ¿Vamos hasta ahí, no? ¿Qué sector del fosfolípido es hidrofóbico? La cola. La cola. La La cola. Las colas. Bien. Cuando algo es hidrofóbico, decimos que es no polar. Hidrofílico y polar, hidrofóbico, no polar. ¿Vamos todos bien hasta acá? Sí, profe. Polar o no polar hace referencia desde el punto de vista químico a si tiene extremos diferentes o iguales. ¿Sí? Cuando los extremos de una estructura son diferentes, se dice que es polar, pero lo van a entender más bien desde el punto de vista químico. ¿Sí? Van a entenderlo bien cuando lo vean con Matías. ¿A qué se refiere con el polar y no polar? Por ahora quiero que ustedes asocien que hidrofílico lo van a utilizar como sinónimo de polar en el punto de vista biológico y lo hidrofóbico va a ser no polar. ¿Vamos hasta acá? Bien. Atentos con esto. Por lo que ustedes ven acá, acá tenemos una doble capa de fosfolípidos. Por eso se llama bicapa lipídica. Por lo que ustedes ven acá, chicos, los fosfolípidos para formar la bicapa se asocian al azar, se asocian colocándose una capa con la otra, ¿eh? Una capa con la otra. En el sector que se une una capa con la otra. Se asocian al azar, cabeza con cabeza o cola con cola. Cola con cola. Cola con cola. Se asocian cola con cola. Miren el centro de la estructura. Miren el centro de la estructura. El centro de la estructura es este, de la bicapa lipídica. ¿Sí? Ese es el centro de la estructura. Y como pueden ver ahí, en ese sector se van a relacionar las colas de una capa con las colas de los fosfolípidos de la otra capa. Entonces vemos que la asociación para formar la bicapa lipídica es de cola con cola. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto los fosfolípidos? Miren esto. Borro un sector de la membrana. Y si yo tuviera que graficar cómo se colocan los fosfolípidos en este lugar, ¿sí? Si yo tuviera que graficar cómo se colocan los fosfolípidos en este lugar, miren lo que voy a hacer. En este sector, para formarse la bicapa lipídica, dijimos que en el centro de la membrana están las colas de los fosfolípidos. O sea que vamos a tener las cabezas de los fosfolípidos
por un lado, una monocapa de fosfolípidos mira hacia el citoplasma y una monocapa de fosfolípidos mira hacia la matriz extracelular. Y acá se ven las colas. Esos circulitos que dibujé son las cabezas, ¿sí? Y estas serían las colas. Y ahí se puede ver cómo las colas de los fosfolípidos de una monocapa se relacionan con las colas de los fosfolípidos de la otra monocapa. Entonces vemos que hacia el centro de la estructura la asociación es cola con cola. Pero esto no es que ocurre completamente al azar. Tiene que ver con afinidades. Tiene que ver con afinidades. ¿Por qué los fosfolípidos se colocan de esta manera? Pregunto, ¿el citoplasma y la matriz extracelular son medios acuosos? Sí. El citoplasma y la matriz extracelular. El citoplasma y la matriz extracelular, pregunté si eran medios acuosos. La respuesta es sí. Son medios donde hay una gran cantidad de agua. Entonces, si son medios acuosos, me conviene. Las cabezas van a estar bien, pero las colas van a rechazar el contacto con el agua. Exacto. Entonces, los fosfolípidos se van a colocar de esta manera para que las cabezas queden mirando hacia los espacios acuosos y las colas quedan mirando hacia el centro de la estructura para tratar de huir del contacto con el agua. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Sí. Cabezas Sí. de fosfolípidos se colocan así hacia el lugar donde hay agua y las colas tratan de ir hacia el lado contrario para evitar el contacto con el agua. Entonces se asocian cola con cola para que las cabezas queden mirando hacia los dos espacios que tienen agua. ¿Me siguen bien? Sí. Bien. Esto por un lado. Ya saben que la ubicación es de esta manera y que no ocurre porque sí, porque Dios quiso. No. Ocurre de esta manera porque la naturaleza química de esas partes de los fosfolípidos lo van a hacer colocar de esa forma. Las cabezas mirando hacia los espacios acuosos, hacia la matriz y hacia el citoplasma, y las colas tratando de huir lo más que se puede del contacto con el agua. Si yo miro, atentos acá, atentos acá. Si yo miro la membrana plasmática, ¿sí? Si yo miro la membrana plasmática, o la bicapa lipídica, como quieran llamarlo, pero recuerden que es diferente. Bicapa lipídica si solamente fosfolípidos, ¿sí? Y membrana plasmática si tienen los otros elementos anexos. Miren esto, presten atención ahí. ¿Qué sector le parece más grueso en esa membrana plasmática? ¿El sector de las colas o el sector de las cabezas? Las colas. El sector de las colas. El sector de las colas es el sector más grueso a atravesar. Imagínense como que la membrana fuera una especie de muro, ¿sí? Como que fuera una especie de muro. En ese muro, la parte más gruesa del muro está en el sector de las colas, ¿sí? O sea que la zona más difícil, por decirlo así, de atravesar va a ser el sector correspondiente a las colas. Y el sector correspondiente a las colas ¿es hidrofílico o hidrofóbico? Hidrofóbico. Hidrofóbico. Es hidrofóbico, ¿sí? Es hidrofóbico. Perfecto. Tengan en cuenta eso.
¿El sector de las colas es hidrofóbico o no polar? ¿Por qué les comento esto? Porque a la hora de considerar la solubilidad, cuando una sustancia se quiere trasladar a través de la membrana, ¿sí? Cuando una sustancia se quiere trasladar a través de la membrana, le conviene parecerse lo más posible al centro de la membrana. Como les decía también al otro grupo hoy, si ustedes quieren entrar a un boliche, y en la puerta del boliche hay un pato bica que se lleva bien con ustedes y otro que se lleva mal con ustedes, ¿sí? ¿Qué les conviene para que los dejen entrar más fácilmente? Llevarnos bien. Que los atienda el que se lleva bien con ustedes, ¿sí o no? Bien. De la misma manera hay que pensar acá. De la misma manera hay que pensar acá. El centro de la membrana, ¿es hidrofóbico o hidrofílico? Hidrofóbico. 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 Entonces, la sustancia que quiera atravesar esa membrana se tiene que tratar de parecer lo más posible al centro de la membrana. Hablar de hidrofóbico, que dijimos que era también llamado no polar, ese sector va a ser soluble en grasa. Va a ser soluble en grasa. Entonces hablar de hidrofóbico, lo hidrofóbico va a ser soluble en grasa, o sea que lo hidrofóbico tiene un comportamiento liposoluble. Soluble en grasa. Mientras que si una sustancia es hidrosoluble, es soluble en agua. Y si es soluble en agua es porque se lleva bien con el agua. O sea que hablar de hidrofílico o hidrosoluble es más o menos lo mismo. Y hablar de hidrofóbico o liposoluble también es más o menos lo mismo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Considerando esto, si el centro de la membrana es hidrofóbico, la sustancia que quiere atravesar ese centro de la membrana, ¿le conviene ser liposoluble o hidrosoluble? Liposoluble. 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 Ser lo más parecido al centro de esa estructura. Entonces, segunda característica, fíjense todo lo que tengo que explicar como para que se entienda el porqué de la situación. La zona más difícil de atravesar es el sector de las colas de los fosfolípidos. Es un sector hidrofóbico. Entonces, si vos, vamos a suponer que tu patoica son las colas de los fosfolípidos y yo soy una sustancia que quiero atravesar ese sector, ¿sí? Y llego al sector de las colas y le digo, me encanta el agua, amo el agua, si es por mí estoy todo el día en el agua. Las colas de los fosfolípidos me van a mirar feo y seguramente me van a poner 10.000 trabas para que yo no pueda pasar, porque a ellos no les gusta el agua. Pero si yo soy sustancia que quiero pasar por ese centro y les digo, detesto el agua, nunca me baño, ¿sí? Las colas de los fosfolípidos me van a mirar con agrado porque a ellos tampoco les gusta el agua. Entonces seguramente me van a dejar pasar más rápidamente. Entonces hasta el momento, ¿qué características me conviene que tenga una sustancia para que puedan pasar fácilmente a través de la membrana? Que sea pequeña y liposoluble. Que sea pequeña y liposoluble. ¿Sí? Tercer característica a considerar. Tercer característica a considerar. Si la sustancia tiene carga eléctrica o no. ¿Sí? Si la sustancia tiene carga eléctrica o no. Cande, si yo te digo a vos, Cande, tengo que llevar mis 2 mascotas al otro departamento. ¿Sí? Te pido ayuda para que vos me lleves una de mis mascotas. Y yo te digo que tengo
un perrito chiquito, bebé, que entra en una mano, y te digo, o te llevas el perrito para ayudarme a trasladarlo, o metés la mano en esa pecera y agarrá la anguila eléctrica que anda ahí. Te doy a elegir. ¿Cuál elegís vos? ¿Cómo era? ¿El perrito bebé y qué más? Un perrito bebé o tenés que agarrar en la pecera la anguila eléctrica que tengo de mascota. El perrito. Sí o sí, el perrito, ¿no? Vamos a imaginarnos como el perrito que no transmite corriente eléctrica, que no tiene carga eléctrica, y el anguila eléctrica como que sí. Esto, sin duda, a la hora de trasladar, va a ser más fácil de trasladar algo que no te vaya alargando electricidad, por decirlo así. Y si lo analizamos de esa vista, más o menos para que les quede en la cabeza, ¿qué me conviene? ¿Trasladar una sustancia que no tenga carga eléctrica o que sí tenga carga eléctrica? Que no tenga. Que no carga tenga Que eléctrica. no Que no tenga. tenga carga eléctrica. Entonces, de esa manera, completamos las características favorecedoras de un transporte a través de una membrana. Profe, Sí, cuando el tamaño era grande y tenían cargas, si eran hidrosolubles, ¿no se le ponía una proteína para que se transporte? claro. A ver, viste que estamos viendo, Male, sustancias que, características que favorecen el transporte o características que retrasan el transporte, ¿sí? Si las características no son favorecedoras del transporte, como el tamaño grande y la presencia de carga eléctrica, en ese caso, igual lo vamos a ver después, en ese caso, para tratar de ayudar a trasladar la sustancia, se requiere la ayuda de una proteína. ¿Sí? Sí, gracias. Igual después vamos a profundizar sobre esa parte. Ahora vamos un poquito más general en el tema, como para que ustedes vean de que no es simplemente trasladar una sustancia de un lugar al otro, sino que van a haber condiciones de la propia membrana, porque la membrana es la que define quién pasa y quién no. Y además de la membrana, tengo que considerar las características de la sustancia que quiero transportar. ¿Todas las sustancias se transportan de la misma manera y a la misma velocidad? No. No. Va a depender de tres factores principales que tengo que analizar en una sustancia: el tamaño, la carga, y si tiene carga eléctrica o no, y la solubilidad. ¿Cuáles son las sustancias que tienen, fíjense, si ustedes prestan atención en mi dibujo, las que tienen el tic en verde? Las que tienen el tic en verde son las características que favorecen el transporte de una sustancia. ¿Cuáles son las características que favorecen el transporte? Que sea pequeña, que sea Liposoluble. y que no tenga carga. ¿Se ubican? Y las que tienen la cruz en rojo, son las sustancias desfavorecedoras del transporte. Pero desfavorecedor no quiere decir que si una sustancia tenga esas características no se pueda trasladar. Sí se va a poder trasladar, pero seguramente lo va a hacer de una manera mucho más lenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que favorecen un transporte a través de la membrana? Un tamaño pequeño, liposolubilidad y ausencia de cargas. ¿Y qué características son desfavorecedoras de un transporte? Un tamaño grande, la presencia de carga eléctrica y que sea hidrosoluble o hidrofílica. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora que conocemos estas condiciones favorecedoras o desfavorecedoras de un transporte, ¿sí? Quiero que nos metamos un poquitito más en nuestro cuadro general del transporte. Dijimos que los transportes de baja masa se podían dividir en transportes pasivos y activos.
Vamos a ir abriendo este cuadro, por lo menos ahora de manera general. Me interesa más que nada que conozcamos este transporte pasivo y activo y sus características, que es lo siguiente que vamos a hablar, ¿sí? Cuando uno habla del transporte pasivo, el proceso por el cual ocurre un transporte pasivo también es llamado difusión, ¿sí? Difusión. Muchas veces se utiliza transporte pasivo y difusión como sinónimos, ¿sí? ¿Qué podemos dar de ejemplo de difusión? Escúchenme bien, ¿eh? Si ustedes tienen un vaso con agua y en un momento le tiran unas gotas de tinta a ese vaso con agua, ¿qué pasa en un primer momento? Lo primero que pasa es que en el sector donde vos tiraste la tinta se ve bien oscura en ese lugar donde cayó. Pero en la medida que pasa el tiempo, esa tinta, ¿qué empieza a hacer? Se va Disolverse. difuminando. Se va a empezar a repartir por todo el recipiente hasta que va a llegar un momento en que todo el agua va a tener la misma tonalidad. ¿Estamos de acuerdo, no? En ese momento ocurrió una difusión. Eso es una difusión. Si yo me pongo perfume en este lado, ¿sí? Me pongo perfume en este lado. Acá hay mucha concentración del perfume. Pero cuando yo me coloco el perfume, automáticamente desde esa zona empieza a sentirse el perfume en la zona que está alrededor mía. El perfume empieza a difundir, empieza a ir de donde hay más cantidad a donde hay menos cantidad de ese perfume. Lo mismo que pasó con la tinta. ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí. Sí. Transporte pasivo es sinónimo de difusión y el otro es el transporte activo. Tenemos que conocer cuáles son las características de estos transportes, pasivo y activo. ¿Sí? Bien. A ver. Todo esto ya va a tener su objetivo, ya vamos a hablar. ¿Sí? Todo esto tiene su objetivo, ya lo vamos a hablar. Bueno, acá les mostraba los sectores de los fosfolípidos, la porción de la cabeza hidrofílica polar, la porción de las colas hidrofóbica o no polar. ¿Sí? Ya lo hablamos. Después, esto le tengo que mostrar. Ya consideramos las características de la sustancia a transportar para que sean favorecedoras o desfavorecedoras del transporte. Ahora lo que me interesa es entender las características de un transporte pasivo y un transporte activo, que es la primera clasificación de los transportes de baja masa. Ya habíamos dicho que para que un transporte ocurra, para que se estudie en el tema transporte, ¿las concentraciones tienen que estar equilibradas o tienen que ser diferentes de un lado y del otro de la membrana? Diferentes. Tienen que ser Tienen que ser diferentes. Perfecto. Y esto, para entender, huepa, Nahuel, ¿te tragaste la cámara más o menos? No pasa nada, no pasa nada. Para entender las características de un transporte pasivo y activo, ¿sí? Para comprender las características de un transporte pasivo y activo, siempre les digo esto. Imagínense un tobogán, ¿sí? Imagínense un tobogán. De hecho, ahí está el dibujito del tobogán, bien feo, pero está presente, ¿sí? Donde les muestra la parte más alta de un tobogán y la parte más baja del tobogán. Imagínense que cada una de esas partes representan el lugar donde hay mayor cantidad de una sustancia y el lugar donde hay menor cantidad de una sustancia. ¿Sí? A la hora de transportar una sustancia, chicos, a la hora de transportar una sustancia,
Una sustancia, vamos a suponer que mis manos son la cantidad de la sustancia, ¿sí? Este es el citoplasma y esta es la matriz extracelular. ¿Dónde hay mayor concentración de la sustancia? En el citoplasma. En el citoplasma hay más cantidad de la sustancia que en la matriz extracelular. Entonces, a la hora de transportarse, imagínense una flecha en ambas direcciones. El transporte puede ocurrir desde donde hay más a donde hay menos, o puede ocurrir desde donde hay menos a donde hay más. ¿Sí? Escúchenme bien en esto, antes de anotar cualquier cosa. Ubíquense en el tobogán, ubíquense en el tobogán. ¿Sí? Ubíquense en el tobogán. Miren el tobogán acá. Si la sustancia se traslada, en esta dirección de la flecha verde, ¿se está trasladando desde donde hay más a donde hay menos o donde hay menos a donde hay más? Más a menos. Desde donde hay más a donde hay menos de esa sustancia. Escúchenme bien, ¿eh? Si yo muevo sodio desde acá para acá, ¿sería como la caída del tobogán? Sí. Sí. Sí, porque estoy moviendo al sodio desde donde hay más a donde hay Menos. menos. ¿Esto también sería como una caída de tobogán? ¿Traslado de potasio hacia afuera? Sí. Sí. ¿Y si traslado bicarbonato hacia adentro? También. 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 En todos estos ejemplos que les mostré, estoy moviendo a una sustancia desde donde hay mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad. Dicho de otra manera, estoy trasladando a la sustancia de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Con esta flechita, por eso es importante saber dónde predomina cada sustancia, porque si yo sé dónde predomina y me dicen la entrada de sodio ocurre de más a menos, es correcto porque yo sé que el sodio predomina del lado afuera. Tengo que saber dónde predomina para saber si es un transporte pasivo o activo. ¿Sí? Por eso le decía que es fundamental que memoricemos dónde predomina cada sustancia. Porque si yo no memorizo eso, no puedo saber absolutamente nada del tema. ¿Sí? Entonces presten atención acá. Presten atención acá. Independientemente de mis ejemplos, ¿sí? Yo quiero que analicemos este movimiento de más a menos, o sea, la dirección de la flecha verde. Ubíquense como alturas del tobogán. Estoy desde la zona más alta a la zona menos alta. ¿Sí? De más a menos se está moviendo la sustancia. Ejemplo, si muevo sodio para adentro, cualquiera de estas sustancias que predominan afuera, si yo las muevo para adentro, es como la caída del tobogán. Se está moviendo de donde hay más a donde hay menos. O si saco potasio y dióxido de carbono hacia afuera, también se están moviendo de donde hay más, miren la dirección de la flecha, de donde hay más a donde hay menos. De más a menos es lo mismo que decir a favor de gradiente o gradiente abajo. O sea que cuando yo les diga a partir de ahora, el fulano de tal se mueve a favor de gradiente, ¿sí? Para yo saber si se mueve a favor de gradiente, tengo que saber dónde predomina y dónde hay menos. ¿Sí? ¿Está bien si yo les digo el potasio se mueve desde adentro fuera a favor de gradiente? Sí. Sí, porque predomina del lado de adentro y se va para afuera. Si va de más a menos, es a favor de gradiente. Y en el tobogán, ¿es una caída o una subida? Una caída. Una Una caída. caída, entonces le llamamos gradiente abajo.
¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Que cuando una sustancia se mueve de donde hay más a donde hay menos, se dice que ocurre el transporte que, Pasivo. Pasivo. claro, pero lo que les decía recién, A favor de gradiente. A favor de favor de gradiente. gradiente. o gradiente abajo, ¿sí o no? Cuando ustedes se tiraban por el tobogán, o si todavía lo siguen haciendo, ya creo que no, ¿no? Se van a quedar trancados ahí. Cuando ustedes se tiraban por el tobogán, ¿la caída implicaba alguna fuerza externa que ustedes tengan que hacer para caer? No. No. O sea que la caída por el tobogán era una caída espontánea o no espontánea, según lo que les parezca. Espontáneo. Es un proceso espontáneo. Entonces le vamos sumando características, ¿eh? Si va de más a menos, se dice que es a favor de gradiente. Gradiente abajo. Y es un proceso espontáneo. ¿Sí? ¿Les parece que ustedes gastaban energía para caer por el tobogán? No, justamente si es un proceso espontáneo, no consume energía. No consume energía. ¿La contracción muscular es un proceso espontáneo? No. No. Ni ahí. Ni ahí. Requiere de un gasto energético, o sea que no es espontáneo. ¿Sí? Un proceso espontáneo no requiere gasto de energía, como la caída de un tobogán. ¿Sí? Entonces, ahí, chicos, vimos todas las características de un transporte pasivo. Un transporte pasivo, que es la caída del tobogán, la flecha en verde, analicen, va de más a menos, se dice también a favor de gradiente o gradiente abajo. Es un proceso espontáneo y que no requiere de energía. Son todas las características que tienen que recordar, pero no memorizar, hay que entender, por eso se lo explico de esta manera. Traten de entenderlo bien, no me digan de memoria cuando se los pregunte, y traten de ponerle toda la ficha a esta parte inicial del tema transporte, porque sin esta base no van a entender lo que viene después. Transporte, uno como futuro kinesiólogo se tiene que esforzar por sí o sí entender, porque es el tema principal de biología para el resto de su carrera. Al igual que sinapsis y tejido muscular. Bien. Entonces, sin ayuda, ahora, sin ayuda, y traten de hacerlo pensando, ¿sí? Necesito que me digan las características de un transporte pasivo. Malena, ¿te animás? ¿Yo, profe? ¿O otra Sí. Malena? Sí, vos. No requiere energía y es un proceso espontáneo. Ajá. Y se lo de llama menos a también más. de más a menos. Dale, pensá en tu caída del tobogán y trata de no mirar tu apunte. ¿Sí? Vamos nuevo. Si te sale, te sale, y si no, después lo estudiamos nuevo. Pero trata de hacerlo pensando en tu tobogán. Es un movimiento que va de más a menos y se lo Ajá. denomina también de gradiente abajo, que A no favor de requiere gradiente o gradiente energía. abajo, no requiere Sí. energía, y es No. espontáneo o no espontáneo. Es un proceso espontáneo. Perfecto. ¿Viste que no hacía falta mirar nada? Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de esto hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos a pensar ahora en la ida en sentido inverso a través del tobogán. O sea, desde una menor altura a una mayor altura. ¿Sí?
Ya saben que las alturas del tobogán indican las cantidades de una sustancia de un lado y del otro de la membrana. ¿Sí? Entonces presten atención al dibujo, por favor. Estas son las concentraciones de la sustancia. La altura del tobogán nos indica las concentraciones de la sustancia. Si la sustancia se mueve en dirección de la flecha morada, chicos, si la dirección del transporte ocurre en la dirección de la flecha morada, ¿ocurre desde menor concentración a mayor concentración o de mayor concentración a menor? De menor a De mayor. más. Menor a De mayor. menor a mayor concentración de la sustancia. Pregunto, si el otro era gradiente abajo, ¿este es gradiente qué? Arriba. Arriba. Y están, si es gradiente arriba, si los asociamos con la fuerza de la gravedad, si yo quiero ir para arriba, ¿lo llamo gradiente abajo o gradiente arriba? Arriba. Gradiente arriba. Perfecto. Entonces, si la sustancia se mueve de menos a más, a donde hay mayor cantidad, es en contraradiente o gradiente arriba. Gradiente arriba. ¿Sí? ¿Es proceso espontáneo o no espontáneo? Ustedes pueden subir desde el tobogán de la parte baja a la alta haciendo hom y aparecen ahí arriba. No, no es No espontáneo. Y si ustedes quieren subir por ese tobogán, tienen que gastar energía trepando, ¿no? Sí, sí. Entonces es un proceso no espontáneo con gasto de energía. Entonces, Kiara, sin mirar el apuntecito, decime cuáles son las características de un transporte para ser activo. Va a tener gradiente hacia arriba o en contra gradiente. Contra gradiente o Y- gradiente arriba, eso implica Exacto. moverse de menos a más o de más a menos. De menos a más. Y va a De requerir menos a más, no va a ser espontáneo y va a requerir energía, o sea, se va a utilizar el ATP. perfecto. Ojo con eso último que me dijiste. Energía, vos estás conociendo que la energía es en forma ATP, pero después en el tema transporte, vamos a ver que pueden provenir de dos lados la energía. Esto le aclaran a ustedes nomás porque en medicina es diferente. La facultad a ustedes les pide, ¿sí? Cuando habla de requerimiento de energía, les dice que la energía puede provenir o de un gradiente, ya van a ver a qué se refiere, o en forma de ATP. No asocies que energía siempre es ATP. Energía puede venir de un gradiente o energía en forma de ATP. Ya lo van a entender un poquito más adelante, Kiara, y el resto de los chicos, ¿sí? Pero no asocien energía directamente con ATP porque la facultad tiene otra explicación para lo que a ustedes le piden, ¿sí? No requiere energía, nomás vamos a decir por ahora. ¿Y cómo puede ser esa energía? ¿Cómo puede venir esa energía? En forma de gradiente o en forma ATP, ¿sí? Como para que te lo represente. Si yo quiero empujar algo, ¿gasto ATP? Sí, Sí, sí. Pero la caída de una cascada, ¿gasta ATP? No gasta ATP. Eso es solamente seguido No. por la energía del gradiente de agua. ¿Se entiende, no? Entonces, hay dos formas de energía en este caso para los transportes, en forma de gradiente o en forma de ATP. Hay energías que van a hacer, hay procesos que van a gastar gradiente, energía de gradiente, y hay procesos que van a necesitar de sí o sí el gasto de ATP. Es cierto lo que voy a decir, pero de forma parcial. Hay otras formas de energía, como la energía del gradiente, que también pueden dirigir un transporte activo. ¿Sí? Ya van a entender con mayor profundidad después. Pero por ahora me interesan las características básicas, que son las que me dijiste. De menos a más, concentración, en contrarradiente, gradiente arriba, no espontáneo, con gasto de energía. ¿Sí? Bien.
¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Si uno se imagina el tobogán, es una pavada imaginarse las características de un transporte pasivo y activo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. ¿No? Profe, ¿a qué se refiere con el tema de ATP? Porque, por ejemplo, ahí es adenosintrifosfato, se desprende, y un fosfato se pierde que se transforma en energía, y el otro ya queda adenosin y fosfato. Esto que está acá abajo. ¿A qué hace referencia? Bien. Esto te está mostrando que cuando un ATP, para poder liberar la energía que hay en ese ATP, el ATP se tiene que romper. ¿Sí? La ruptura, esto creo que ya le había explicado, la ruptura de un ATP ocurre en presencia de agua. Entonces, como ocurre en presencia de agua, se utiliza el prefijo hidro. Y lisis es ruptura. Entonces, la ruptura de ATP implica una hidrólisis. O sea, requiere de la presencia de agua para poder romperse el ATP. ¿Sí? Cuando ese ATP se rompa, parecido a un huevo. Si vos querés comer un huevo, se supone que tenés que romper la cáscara para sacar lo que está adentro. Lo mismo pasa con el ATP. Vos tenés que romper el ATP para poder utilizar la energía que está adentro. El ATP es el huevo contenedor de la energía, pero para poder utilizarlo tenés que romperlo, ¿sí? La ruptura de ATP ocurre en presencia de agua. Entonces, cuando el agua rompe el ATP, se libera la energía contenida en su interior, ¿sí? Pero para liberar esa energía se tiene que desprender un fosfato. Uno de los fósforos, porque es trifosfato el ATP, se tiene que desprender en esa liberación de energía. Entonces, cuando se desprende uno de los fosfatos y se libera esa energía, la estructura ya no te queda como trifosfato, queda como difosfato. O sea que queda en forma de ADP. ¿Sí? Lo que significa ATP, ya lo dije en algunas clases atrás, así que se supone que eso ya tiene que estar sabido. Lo habíamos dicho, pero a ver quién recuerda qué era ATP. Adenosintrifosfato. Adenosin trifosfato. Adenosin con N. ¿Sí? Nelson. Va un tongo, ¿eh? Va un tongo para allá, ¿eh? No pasa nada, Nelson. Yo tengo otra duda, Cristian. Sí. Por ejemplo, viste que en las características principales Ajá. dice que no hay carga. Y por ejemplo, si vos ves afuera, o sea, no sé si les vas a explicar, pero por ejemplo, el potasio, tanto dentro como fuera, presenta carga. Claro, no, pero lo que te dice acá, ¿me decís vos? Eso sí, no sé si Bien, estoy... pero estas son las características de tu sustancia a transportar. Te puede pasar Claro. cosas, que la sustancia a transportar no tenga carga, que eso ayuda a que se traslade, como por ejemplo el oxígeno no tiene carga. Entonces el oxígeno va a tener esa característica favorecedora de su transporte porque no tiene carga. Pero en cambio, si vos querés trasladar un ion, los iones sí tienen carga. Y esa presencia de carga dificulta un poco su traslado. Se refiere a carga o no a la sustancia que vos querés trasladar. ¿Sí? Ahí ande, sí, ahí ande. Sino a si la sustancia que vos querés trasladar tiene carga o no. Bien. ¿Se entendió qué era lo que me decías? Sí, sí, pasa que no entendí la parte de hidrólisis, pero ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer antes de comentarle alguna cosita nomás? Unas cositas más y ya los dejo ir, pues ya deben estar todos cansados y con hambre.
¿Nada de preguntas? Bueno, perfecto. Entonces, ya aprendimos cuáles son las características de un transporte pasivo y cuáles son las características de un transporte activo. ¿Sí? Ya aprendimos las diferencias de concentraciones a ambos lados de la membrana para cada sustancia. Otra cosa importante. Esto es algo sumamente importante y que se suele preguntar en el examen incluso. Todos estos predominan en la matriz extracelular, pero el ion más importante de la matriz extracelular es el sodio. Acá les dice, el principal ion de la matriz extracelular es el sodio. Eso es importante. ¿Sí? Y el principal ion del medio intracelular es el potasio. Sumamente importante eso, ¿eh? Al decirme que son los principales iones de esos dos espacios, ya me está diciendo dónde predomina esa sustancia. ¿Sí? ¿Dónde predomina esa sustancia? Bien. ¿Qué otra cosa me interesa que conozcamos acá? Vamos a hacer algunos ejemplos. Yo les voy a indicar con una flecha, les voy a colocar una flecha, y ustedes me van a tener que decir si, de acuerdo a lo que yo estoy dibujando, por lo que aprendieron, sería un transporte pasivo o activo. ¿Estamos claros? Yo voy a trasladar una sustancia, le voy a poner la dirección de una flecha, obviamente la punta de la flecha va a indicar hacia dónde va esa sustancia, y ustedes analizando el dibujo me van a tener que decir si es pasivo o activo lo que yo estoy representando. ¿Sí? Bien. Si yo quiero trasladar cloruro desde afuera para adentro, ¿es un transporte pasivo o activo? Activo. Pasivo. 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 ¿Por qué? Porque Busca va la de cantidad de mayor cloruro cantidad Porque a va a de menor. mayor cantidad a menor cantidad. Va de una zona de mayor cantidad a donde hay menor cantidad. Perfecto. ¿Gradiente arriba o gradiente abajo? Gradiente abajo. Gradiente abajo. ¿A favor o en contra gradiente? A A favor, favor. gradiente. A favor de gradiente. ¿Sí? ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. 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 ¿Gasta o no gasta energía? No gasta energía. No No gasta. No gasta energía. Perfecto. Interpretamos bien. ¿Y si yo quiero mover potasio hacia afuera? ¿Pasivo o activo? También es Pasivo. pasivo. También es pasivo. ¿Por qué? Porque va de mayor cantidad a Porque va la de mayor zona que cantidad tiene a menos. donde hay menor cantidad. Ah, ¿gradiente arriba o gradiente abajo? Gradiente abajo. Gradiente abajo. Siempre imagínense el tobogán para analizar esto. Esta es la parte más alta, esta es la parte más baja. Gradiente abajo. ¿A favor o en contra gradiente? A favor. A A favor. favor de gradiente. ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. 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 ¿Con o sin gasto de energía? Sin gasto. Sin Perfecto, gasto. perfecto. Muy bien. Entonces, pregunto, si yo no supiera esto, ¿dónde predomina cada sustancia y demás? Si yo no me aprendo esto, para cuando Cristian da el tema transporte, ¿voy a poder saber si un transporte es pasivo o activo? No. 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 Esta No. es la base del tema, chicos.
Esta es la base del tema. No es que yo les digo apréndanse porque tienen que aprender y punto, no. Si ustedes no saben eso, no pueden analizar todo esto que me están diciendo de a favor, en contra, gradiente, espontáneo o no espontáneo, si gasta energía o no gasta energía. Tienen que saber eso para poder entender si un transporte es pasivo o activo. Bien, y si yo quiero mover, por ejemplo, potasio hacia adentro, Será un transporte activo. va a ser un transporte activo, porque es de menos a más concentración, va a ser por ende en contragradiente, gradiente arriba, no espontáneo y con gasto de algún tipo de fuente de energía, ya sea de gradiente o de ATP. ¿Sí? Bien, ¿saben interpretar entonces, de acuerdo a esto, a las características que estudiamos, si un transporte va a ser pasivo o activo? Perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa me va a interesar? Esto ya quedó acá analizado, esto lo tienen que acordar cuál predomina de cada lado, ¿sí? Y habíamos dicho también en la clase pasada que al distribuirse de manera diferente, al distribuirse de manera diferente las sustancias a ambos lados de la membrana, ¿sí? Al distribuirse de manera diferente las sustancias a ambos lados de la membrana, esto determinaba que la membrana no sea eléctricamente neutra, sino que se iba a poder ver que del lado de la matriz había un predominio de carga positiva y del lado citoplasmático había un predominio de carga negativa. Por eso decíamos que el interior de una membrana era ¿qué? Electronegativo. Electronegativo. Naturalmente, el interior de una membrana es electronegativo. Si colocábamos un medidor de voltaje en la parte interna de la membrana, se podía detectar un valor eléctrico negativo. No solamente por la distribución de estas sustancias que ustedes ven acá. Dentro de la célula, en la zona del núcleo y demás, tenemos ADN, ARN, en la zona citoplasmática tenemos proteínas, y todos esos elementos, ADN, ARN y proteínas, en el interior son responsables de la mayor cantidad de cargas negativas del interior de la célula. O sea que no son solamente estos elementos los que hacen que la membrana sea electronegativa por dentro y electropositiva por fuera. Van a haber otros elementos que también van a favorecer a que esto ocurra de esta manera. ¿Sí? Pero la cuestión, lo que ustedes tienen que aprender hasta el momento, es que el interior va a ser electronegativo y el exterior va a ser electropositivo. ¿Vamos hasta acá? Es decir, que si analizamos la carga eléctrica del interior y la carga eléctrica del exterior de la célula, son diferentes. A esa diferencia de cargas eléctricas que hay a ambos lados de la membrana, repito, a esa diferencia de cargas eléctricas entre un lado y el otro de la membrana, se lo conoce como potencial transmembrana. Eso ya lo habíamos dicho en la clase pasada. ¿Sí? Se lo conoce como potencial transmembrana. Ese potencial transmembrana va a ser diferente de acuerdo a la célula que estemos estudiando. Pero en el caso de una neurona, ese potencial eléctrico transmembrana toma un valor en el interior de menos 60 a menos 70 milivoltios. Ese es el valor eléctrico del interior de una neurona. Uno coloca un medidor de voltaje en el lado de adentro de una membrana y se encuentra con un valor eléctrico negativo. Menos 60 a menos 70 milivoltios. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Explicado toda esta parte de este dibujo, ¿sí? Por ahora.
ahora que entendimos básicamente en qué consiste un transporte pasivo y activo, ya para la siguiente clase, ahora sí vamos a poder meternos un poquito más de lleno en cómo se producen estas curvas de despolarización y repolarización neuronal, ¿sí? La idea era introducirnos un poco ya hoy en esta parte, pero bueno, teníamos que explicar estas cosas de la membrana, las condiciones de las sustancias que favorecen un transporte, las diferencias de un transporte pasivo y activo, que conozcan el cuadro general de clasificación de los transportes de alta y baja masa. Entonces ahora sí, en la siguiente clase, van a tener que esperar una semanita más para poder analizar un poco más, ahora sí un poco más de lleno y con mayor conocimiento, qué cambios van a ocurrir en la neurona para que esta neurona pueda ser transmisora de un mensaje, de una corriente eléctrica a través de ella. Vamos a ver qué cambios eléctricos ocurren, que como pueden ver acá, va a tener que ver con la entrada de sodio. Si está entrando sodio, chicos, por lo que ustedes conocen, ¿sería un transporte pasivo o activo? Pasivo. ¿Por qué? Pasivo. ¿Cómo es Porque predomina más del lado de fuera. eso, Cande? Predomina más del lado afuera, entonces si está entrando al citoplasma, está moviéndose de más a menos, a favor de gradiente, gradiente abajo, espontáneo, sin gasto de energía. Y todo eso es un transporte pasivo. Entonces, la clase que viene vamos a hacer hincapié en cómo el neurotransmisor produce este cambio primero local, ¿sí? Primero un cambio local en la membrana neuronal, luego cómo ese cambio se va a propagar a lo largo de la neurona, ¿sí? Cómo viaja a través del axón y cómo esos cambios eléctricos producidos por ese impulso nervioso terminan produciendo la liberación de los neurotransmisores para estimular a la siguiente neurona, ¿sí? Entonces, clase que viene vamos a profundizar en el proceso eléctrico de una sinapsis, vamos a entender en qué consiste la despolarización y repolarización de una neurona, ¿sí? Y vamos a entender por lo menos sobre todo la parte de la despolarización, ver qué cambios eléctricos ocurren para que eso ocurra, ¿sí? Y entiendan esto. Esta parte es la despolarización. Y fíjense cómo acá me muestra una franja en la cual la neurona se encuentra en equilibrio. El cuerpo busca el equilibrio, pero no siempre se logra eso. Así como la vida de uno, en un momento uno está tranquilo, o puede ser parcialmente feliz, o muy feliz, esa felicidad se ve interrumpida en algún punto por algo que nos pasa, ¿sí? La neurona está en un equilibrio, pero ese equilibrio le dura muy poco tiempo, porque después se despolariza, cambia eléctricamente, tiene que tratar de volver a su equilibrio, como cualquiera de nosotros cuando nos pasa algo, tiene que volver a su equilibrio, entonces se repolariza, ¿sí? Primero se despolariza, se desequilibró, sigue desequilibrada, tiene que tratar de volver a su equilibrio, repolarizarse para volver a ese equilibrio. Lo que nosotros vamos a estudiar va a tener que ver principalmente con la despolarización por ahora. Después, más profundamente, vamos a estudiar la repolarización cuando estudiemos más de lleno el tema transporte. Pero ¿por qué me interesa que ustedes conozcan esta parte de la despolarización? Porque si ese desequilibrio, porque salimos de la zona de equilibrio cuando llega el estímulo nervioso, cuando los neurotransmisores estimulan a la neurona, eso va a producirle un desequilibrio. Se sale de su zona de confort, se sale de su zona de equilibrio. Pero ese desequilibrio es necesario para que pueda transmitir el impulso eléctrico a la siguiente neurona. Entonces, eso vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Y también ya la neurona le enseña algo para la vida. A veces es necesario un poco de desequilibrio. Y ese desequilibrio va a ser responsable de algún cambio, ¿sí?
En este caso, el desequilibrio neuronal producido por el cambio eléctrico que sufre, le va a permitir realizar su tarea. Es necesario ese desequilibrio para que ella pueda cumplir con su tarea de mandar el impulso nervioso a la siguiente neurona. ¿No sería capaz de transmitirse el mensaje de una neurona a la otra si ese desequilibrio no ocurriera? Desequilibrio suena a algo malo, pero en este caso es una situación mala transitoria. La neurona después va a volver a su equilibrio de alguna manera, pero sin ese desequilibrio no hubiera sido capaz de transmitirle el mensaje a la siguiente neurona. ¿Sí? O sea que es un desequilibrio transitorio y totalmente necesario para que la neurona pueda cumplir con su tarea. No es algo, Entonces, es algo que tiene que ocurrir. ¿Sí? Sí. entonces cuando se encuentra en desequilibrio, ahí se produce la sinapsis. Claro, ¿O no tiene nada que ver eso? gracias a ese desequilibrio se va a poder producir la sinapsis. ¿Se entiende? Sin ese desequilibrio, los neurotransmisores que tiene la neurona no van a poder ser soltados por exocitosis para estimular a la siguiente. O sea que el proceso de sinapsis implica necesariamente un desequilibrio neuronal eléctrico para que ocurra. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Es como una forma de decir que necesitamos de ese desequilibrio para que algo ocurra. ¿Sí? Eso vamos a ver en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Con eso voy cerrando la clase y corto el video.